Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos, estudiantes de sedimentología? Vamos a comenzar con la clase de rocas carbonáticas o de carbonatos. Se las voy a dejar grabada a través de una cápsula porque creo que es el método más sencillo. Al final de cuentas tenemos problemas para conectarnos en la mañana y el video se los voy a subir, probablemente esté disponible para que lo puedan ver a partir de mañana en la mañana. Así que, sin más, vamos a comenzar, que es una clase un poquito más larga que las habituales cápsulas más cortitas. Ok, hablemos un poquito sobre las rocas carbonáticas o sobre los carbonatos. Estos también son conocidos como calizas comúnmente por ser productoras de cal. Ahora, el término caliza suele utilizarse de manera inadecuada porque nosotros hemos visto que calizas en realidad es un carbonato de calcio, pero también hay otros carbonatos como de magnesio y fierro, por lo tanto no todos los carbonatos son calizas, aunque comercialmente o industrialmente suelen confundírselos. Los carbonatos son rocas bastante complejas, tanto en la génesis, diagénesis e incluso en la petrografía también son bastante complejas de entender y se encuentran desde el origen de la Tierra, que próximamente lo van a ver en otros cursos, la importancia que tienen estos carbonatos en la historia de la Tierra, como por ejemplo en cursos como geología histórica, e incluso también ligadas al origen de la vida, porque distintos organismos a lo largo del correr del tiempo geológico han secretado carbonato y han generado estos grandes depósitos de carbonato desde estromatolitos, pasando por foraminíferos, etcétera, etcétera. Así que la idea es que veamos un poco, no vamos a ver todos los organismos secretores, pero sí vamos a ver que hay carbonatos que son netamente sedimentarios a través de procesos físicos, químicos o otros incluso con procesos bioquímicos. Así que vamos a continuar nomás. Bien, vayamos a ver como toda roca quimiógena, pero con algunas particularidades esenciales, las rocas carbonáticas están constituidas por una serie de elementos, como hemos visto, tanto ortoquímicos como aloquímicos, que lo vamos a ver más adelante. Las rocas están compuestas, todos los carbonatos, por un anión, que es el CO3. El CO3 es lo que le impregna a cualquier roca que sea carbonática. Y sus principales componentes que se le asocian son el aragonito, con los carbonatos de calcio, de estructura rómbrica, que carece de clivaje, la calcita, también de carbonato de calcio, ¿verdad? Un polimorfo del aragonito, pero en este caso hexagonal, con maclas polisintéticas y con birrefringencia. La dolomita, que es carbonato de magnesio, aunque puede tener un poquito de calcio y un poquito de fierro, y ahí vimos que en algunos diagramas de clasificación de rocas que podían llamarse dolomías calcáreas o calizas dolomíticas. La estructura es principalmente hexagonal, con tendencia huedral y mezclado polisintético. Y por último, la siderita como más común, que es el carbonato de fierro, ¿sí? O de hierro. Estos minerales pueden poseer otros elementos accesorios como magnesio, hierro, manganeso, además de otros un poco más extraños como plomo, bario, estroncio e incluso materia orgánica. Bueno, hay algunos isótopos que contienen los carbonatos que podemos determinar a priori su ambiente de precipitación, debido a que su estudio hay veces que nos entregan estructuras o que nos entregan, por ejemplo, fósiles que nos pueden estar dando un poco de hincapié en dónde se fueron depositados o en dónde fueron precipitados. Muchas veces tenemos que recurrir a análisis químicos para poder hacerlo y por lo tanto las relaciones de algunos isótopos que componen los carbonatos, como por ejemplo el carbono y en este caso el oxígeno 18, tienden a darnos alguna idea en donde de las condiciones de precipitación. Las condiciones de precipitación van a estar asociadas principalmente no a una condición que me diga, ok, esto fue depositado en una plataforma, pero sí me puede estar dando indicaciones si fueron precipitadas en agua marina o en agua dulce, o por ejemplo a pHs o EHs distintos, y con esas informaciones puedo empezar a cotejarlas con ambientes sedimentarios que tengan las mismas particularidades físico-químicas, y con eso llegar a una conclusión en dónde fueron depositados o en dónde fueron generados estos carbonatos. Va a haber muchos factores que influyen en la precipitación de los carbonatos o del anión carbonato, ¿sí? Como lo dijimos anteriormente, al principio, estos van a estar condicionados por procesos tanto físico-químicos como por ejemplo el pH, la temperatura, la profundidad,
influye en la presión, pero también va a estar influenciando la geoquímica de las aguas y, por supuesto, los organismos, ¿sí? La precipitación es una condición química que puede ser apoyada por los organismos vivos. ¿Qué hacen los organismos vivos? Son catalizadores de esta precipitación. En el fondo, para precipitar carbonato en un agua es realmente una reacción un poquito bastante compleja. Tiene que haber una saturación en el anión carbonato, tiene que haber elementos que puedan asociarse a él y tienen que existir las condiciones de pH y H lo suficientemente acordes para que se pueda generar esta precipitación de forma natural, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos catalizadores, que estos catalizadores lo que hacen es, de repente no están las condiciones óptimas para precipitar carbonato por sí solo, pero sí los organismos pueden generar precipitación. ¿Y cómo? A través de sus exoesqueletos o a través de sus caparazones. El caso más clásico son los arrecifes, las plataformas o incluso las conchillas, ¿verdad?, de carbonato o de aragonito que tienen los distintos fósiles o incluso las conchillas actuales que podemos encontrar en la playa. Con respecto a los organismos que han precipitado carbonato a lo largo de la historia, vamos a ver que hay una distribución de los organismos, de la edad y también del tipo de carbonato que se fue precipitado. Y esto obedece principalmente a características en el quimismo de las aguas. Las aguas de los océanos en la historia de la Tierra nunca tuvieron la misma composición. ¿Por qué? Porque los ciclos geoquímicos de los distintos elementos, como el carbono, por ejemplo, fueron variando a lo largo de la historia de la Tierra. Partimos, por ejemplo, de una atmósfera que no tenía oxígeno a los principios de la historia de la Tierra, en el eón arqueano, a atmósferas con una concentración muy baja de CO2, por lo tanto muy difícil de precipitar carbonato, a incluso otras con condiciones muy favorables para la precipitación de carbonatos, en donde se dieron grandes capas de carbonato a niveles globales, como por ejemplo los efectos Boda o otras cosas, otros eventos que vamos a ver o que van a ver principalmente en geología histórica y que son claves en lo que fue la evolución de la Tierra. Si ustedes ven una tabla tomada de Box en el 2006, en donde grafica los distintos organismos, tanto planctónicos como bentónicos, secretores de carbonato, ¿sí?, y el distinto carbonato que pueden precipitar, en el fondo tenemos aragonito o calcitas con bajo magnesio o calcitas con alto magnesio, vamos a ver que hay una distribución en función de la era. Vamos a encontrar, por ejemplo, la era paleozoica, vamos a tener una precipitación mucho más grande de organismos con un poco de aragonito, como por ejemplo en la paleozoico inferior con bajo porcentaje en calcita, luego hay alto porcentaje en calcita más aragonito, luego vuelve a caer la calcita o el magnesio en la calcita, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el quimismo de las aguas fue variando a lo largo de la historia de la Tierra o a lo largo de las edades geológicas. Va a haber una estrecha relación entre lo que es el quimismo de las aguas y también los ambientes marinos, ¿sí? Cuando hablamos de carbonatos, generalmente hablamos de ambientes marinos. Vamos a ver que hay excepciones y hay carbonatos en los ambientes continentales y los vamos a ver, pero la mayoría de los organismos que secretan carbonatos o los carbonatos que están ligados a organismos están asociados a ambientes marinos. Y aquí no solamente entra la variante de quimismo de las aguas, sino que en función del ambiente donde estamos, que generalmente es o arrecifal o plataformal, pero no más profundo, porque van a entrar varios tipos de otras variables, que las vimos hace un ratito, que son la temperatura, son el pH y son la profundidad. La profundidad juega un papel clave junto con la temperatura. Hay una tabla de temperatura que se llama termoclina, que ustedes la pueden observar ahí, que quiere decir que por debajo de esa temperatura, o sea, en aguas frías, fíjense en que la termoclina desciende desde los 30 grados. Cuando descendemos de los 30 grados, la precipitación de carbonato se hace cada vez menor. La curva desciende muy drásticamente en este pic a muy poca profundidad, ya baja mucho la termoclina y por lo tanto no se da la zona de precipitación, sino que el carbonato empieza a disolverse.
Lo mismo pasa con respecto, por ejemplo, a la profundidad. A mayor profundidad nosotros aumentamos la presión e incluso tenemos uno de los pequeños límites que es la zona sin carbonato, lo que me está indicando de que en profundidades mayores estamos hablando acá de 4 kilómetros o 4.000 metros, ¿sí? Ya no vamos a tener existencia de carbonato porque la presión es tan alta que es imposible generar la reacción para precipitar carbonato. Y si bien puede haber organismos que vivan a esas profundidades, sus exoesqueletos o sus caparazones o lo que estén formando no van a ser de carbonato. Bien, por lo tanto habíamos dicho de que la precipitación de carbonatos iba a estar regulada por procesos bioquímicos, pero también por procesos químicos y metasomáticos que vamos a ver ahora. Los procesos químicos son aquellos en donde en realidad no figuran los organismos, no está la parte bio, y las reacciones se dan netamente por ejemplo, por evaporación de agua. En los salares que vimos las evaporitas también tenemos niveles de concentración de carbonatos. El metasomatismo es un proceso también químico que se da por reemplazo, en el fondo, de algunos otros minerales por carbonato, ¿sí? La redistribución de los carbonatos es otro de los procesos que vamos a tener y por eso que los carbonatos es un grupo bastante complejo y que lo tratamos aparte de las rocas quimiógenas. Hasta ahora, los procesos bioquímicos y químicos y metasomáticos son procesos químicos por los cuales, ya sea con organismos o sin organismos, podemos precipitar carbonato. Pero hay una particularidad con los carbonatos, que las rocas carbonáticas también pueden ser generadas por transporte, o sea, por el ciclo exógeno que vimos anteriormente con las rocas clásticas o lo que en la lámina aparece como redistribución de los carbonatos. La redistribución de los carbonatos voy a correr aquí la pantalla a ver si pueden ver mejor ahí. La redistribución de los carbonatos se basa principalmente en procesos mecánicos y de retrabajamiento que puedan sufrir las distintas rocas aflorantes compuestas de carbonato y que este retrabajamiento de carbonatos pueda generar una roca detrítica, pero que en vez de tener cuarzo, feldespato y fragmentos líticos, como hemos visto que son las características de las tramas de las areniscas, de los huaques, vamos a tener netamente carbonatos. Esto es muy clásico, por ejemplo, en las playas que hay en el Caribe. No sé si habrán ido al Caribe alguna vez, pero si van al Caribe y tienen la oportunidad de ir en algún momento, fíjense que la arena es netamente blanca, es muy blanca, tiene esos colores espectaculares, blanquecinos, muy, muy buenos. Bueno, en Bahía Inglesa podemos encontrar algo parecido. Cuando ustedes agarran un puñado de esa arena, van a ver que prácticamente no existe cuarzo en esa arena, es netamente carbonato. ¿Y carbonato de qué estilo? Carbonato retrabajado, ya sea por destrucción de las plataformas carbonáticas submarinas por acción del oleaje, por destrucción de conchillas, caparazones o incluso por destrucción de rocas de caliza que se encuentran en el continente y que son llevadas hasta los depósitos de playa. Lo mismo que pasa, el mismo circuito que hace la arena de cuarzo, pero en este caso lo realiza los fragmentos carbonáticos. Los ambientes en donde se pueden dar estos retrabajamientos de carbonato van a ser continentales, como por ejemplo lagos, suelos o ambientes espélicos, que para los que no sepan lo que es un ambiente espélico, son las cavernas, ¿sí? Donde uno ve las películas donde se meten con las linternas y entre los hoyos, muy típico en México, por ejemplo, en Guatemala o en algunos países caribeños o netamente los ambientes marinos y los marinos marginales como planicies mareales, bahías, por ejemplo. La importancia de la situación geográfica bien está condicionada por la latitud, ¿sí? ¿Por qué por la latitud? Porque nosotros necesitamos generación de carbonatos y necesitamos además precipitación de los mismos. Y para precipitar carbonato necesitamos climas cálidos. Entonces, si no tenemos climas cálidos, probablemente no tengamos una destrucción, una generación de carbonatos. Y lo otro es que los carbonatos son muy alterables, lo que quiere decir que si nosotros sometemos un carbonato a climas que no son cálidos o a climas que tengan pH muy ácidos, es muy probable que las rocas no son tan resistentes y se erosionen muy fácilmente y por lo tanto es probable que perdamos la mayoría de las áreas fuentes de rocas carbonáticas,
¿sí? Lo mismo que con la profundidad en el caso de las rocas marinas. Veamos un poquito los constituyentes de las rocas carbonáticas. Bueno, vamos a tener varios constituyentes. El primero de todos son los componentes. ¿Se acuerdan que vimos con las rocas quimiógenas? Podían estar compuestos por componentes ortoquímicos y aloquímicos. Los aloquímicos son los exóticos, los que vienen fuera de la cuenca, y los ortoquímicos son los que se precipitan in situ. Algo parecido pasa con los carbonatos, que son transportados. Vamos a tener constituyentes alotígenos, que son no terrígenos, o sea, los componentes alotígenos son todos los que se han originado en el interior de cuencas sedimentarias carbonáticas. Recuerden algo muy importante. Nosotros teníamos un diagrama triangular de rocas intermedias, en donde clasificábamos las calizas, las lutitas y las areniscas, que eran los tres grupos de rocas sedimentarias más comunes en la corteza terrestre. Por lo tanto, si nosotros tenemos un poquito de mezcla de arena o de arcilla o de limo o de lutitas, vamos a perder la clasificación de rocas carbonáticas y probablemente estemos en una roca intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros tener una roca carbonática netamente con características de transporte, sus componentes, tanto alotígenos como los ortoquímicos, tienen que ser netamente carbonáticos. O sea, la roca tiene que estar cementada por carbonato, puede tener clastos de carbonato, puede tener carbonato precipitado de forma ortoquímica o autígena, pero en su totalidad o en más del 90% va a tener una composición netamente carbonática, ¿sí? De lo contrario, estaríamos en las rocas intermedias o comunes y podríamos estar en presencia de una arenisca calcárea, o una calcarenita, etcétera, o una marga. ¿Ah? Los componentes alotígenos son todo, como les decía, son todos los originados en el interior de cuencas sedimentarias en ámbitos que no han sufrido procesos de movilización. ¿Tá? Caso, por ejemplo, vamos a tener que no hayan sufrido procesos de removilización, pueden ser cementos, cristales o incluso bioconstrucciones, como por ejemplo los arrecifes, ¿sí? Esos son elementos que no tienen movilización y que se originan in situ de la cuenca y tienen una composición netamente carbonática. Por otro lado, también vamos a tener otros componentes, que son los componentes intracuencales o son los acumulados in situ, que vamos a tener la precipitación química y estos componentes intracuencales son los que también se denomina cemento, que pueden ser como son precipitación química, pueden ser macroesparita o esparita. ¿Qué es un término macroesparita? Macroesparita es un término que se le designa a los cristales de carbonato de calcio en función de su tamaño. La esparita en el fondo no es un cristal o no es una composición, pero sí es un término que alude a los tamaños de los cristales que crecen de manera ortoquímico, pero en rocas sedimentarias. Porque los cristales que crecen en rocas ígneas ya sabemos que se clasifican de otra manera, en eudrales, subedrales, etcétera, etcétera. En función del tamaño nosotros reconocemos la macroesparita y la esparita. La diferencia entre uno y otro la vamos a ver ahora más adelante, pero generalmente está entre los 4 micrones. ¿Sí? Por encima de los 4 estamos en una macroesparita, y por debajo de los 4 estamos en esparita. Son cristales que son relativamente visibles a lupa, especialmente las macroesparitas. La esparita ya hay veces que se complique, deberíamos recurrir a técnicas de microscopio o de petrografía sedimentaria. Con respecto a los componentes alotígenos, son aquellos que son transportados o que tienen influencia de transporte o de procesos físicos de movilización, en donde vamos a tener restos esqueletales, con restos de conchillas, por ejemplo, restos no esqueletales que pueden ser oides, peloides o intraclastos, que vamos a ver qué significa cada uno de ellos, así que no se preocupen, pero sí son componentes que evidencian procesos de transporte. ¿Cómo se ve una roca carbonática en microscopio? Y se ve muy similar a una roca detrítica, en donde vamos a tener esqueleto, como pueden ver acá, que son los clastos, que estos pueden ser granos, fósiles, oides. Vamos a tener una matriz compuesta por un sedimento de grano fino
tamaño arcilla, pero adivinen de qué composición, carbonática. ¿Sí? Vamos a tener porosidad intergranular, que es porosidad primaria y porosidad secundaria, ¿tá? Porosidad primaria y porosidad secundaria, y vamos a tener un cemento, que en el fondo es un material precipitado, que alude a lo que es la macroesparita o esparita en función de su tamaño. Otro término que surge cuando empezamos a ver las composiciones y los tamaños en estas rocas detríticas pero carbonáticas es el término micrita. La micrita es un lodo carbonatado, o sea, en el fondo son partículas tamaño arcilla de composición carbonática que está compuesto por un agregado microcristalino de cristales muy finos, menores a 4 micras, de aragonito y de calcita o de calcita rica en magnesio. Si vemos las imágenes, aquí podemos ver perfectamente los intraclastos o los restos esqueletales y vemos una matriz, en este caso color un café más claro y en este caso un color un poquito más oscuro, muy fina, en la cara prácticamente no se ve ningún cristal, ni siquiera microscopio, porque 4 micras es sumamente chico, ¿sí? En donde esa lámina, que si vamos a la lámina anterior, sería esta matriz que está aquí, está este sedimento de grano fino tamaño arcilla, que está compuesto por cristales muy finos, es lo que se denomina micrita. En el fondo vamos a tener una micrita que es transportada y luego vamos a tener los clastos, que pueden ser restos esqueletales o no esqueletales, y vamos a tener luego los cementantes, que van a ser la esparita o la macroesparita. Con todos esos agregados estamos conformando nuestra fábrica de rocas carbonáticas, ¿sí? Como dice ahí abajo, la esparita es un término usado genéricamente para los cementos carbonatados, mayores a 4 micras. Bien, hablemos un poquito de los bioclastos. Vamos a ponernos por acá, si ustedes lo pueden ver después, lo pueden leer tranquilos. Los bioclastos pueden ser, como habíamos mencionado anteriormente, pueden ser restos esqueletales y pueden ser restos no esqueletales, ¿sí? En el fondo van a ser fósiles aquellos restos esqueletales o pueden ser incluso tecnofósiles en el caso de los pellets, que vamos a ver qué son ahora. Son restos completos o fragmentados, pero en el fondo tienen evidencias de movilización, porque de no tener evidencia de movilización estamos en componentes ortoquímicos, recuerden, ¿sí? Estos restos completos o fragmentados son fragmentos de organismos que pueden ser moluscos, braquiópodos, equinodermos, briozoos, foraminíferos, etcétera. La cantidad de organismos que secreta carbonato es muy grande. Los ambientes son desde marinos y escasamente continentales, pero la mayoría son marinos por excelencia. Y como pueden ver, tenemos desde los foraminíferos, que tienen unas formas sumamente lindas vistas al microscopio, hasta equinodermos como es estrella de mar o los famosos corales que hasta el día de hoy podemos observar si van al Caribe. En cuanto a los peloides, que son otros de los fragmentos que podemos tener, son granos que en este caso no son esqueletos, no son fragmentos de organismos. Tienen una forma ovoide, como en el caso de la figura ahí abajo, están compuestos principalmente por micrita, por pedazos de arcilla, y tienen una estructura interna masiva. Generalmente tienen un diámetro entre 0,1 y 0,5 milímetros, o sea, medio milímetro, son muy chicos, muy chicos, y el origen es actividad fecal de organismos. En el fondo, hablando mal y pronto, es excremento de peces, ¿sí? O excremento de organismos que comen carbonato y por lo tanto lo secretan en pequeñas bolitas masivas de carbonato. Puede parecer un poquito asqueroso a simple vista, pero si uno va a las playas del Caribe, de México, de Puerto Rico, de cualquiera de estos lugares paradisíacos, y ve y pisa esas preciosas arenas blancas, están compuestas neta y exclusivamente de pellet, de peloides, ¿sí? Así que tampoco es tan desagradable. Uno con el ambiente, con la vista de las playas puede hacerle el quite a lo que realmente está pisando.
Los ambientes de formación, bueno, si son de peces, principalmente son ambientes protegidos, pero sí marinos salobres como lagunes o llanuras mareales, ¿sí? Los carbonatos de agua dulce puede haber, pero son más raros, ¿sí? Hay organismos que secretan carbonato en aguas dulces, los estromatolitos fueron uno de esos casos, pero son más exclusivos. Tenemos otros tipos de fragmentos que en este caso además de los peloides, van a ser los oolitos y los oncolitos. Acá les quiero hacer alguna advertencia. Es muy probable que los nombres al principio se les confundan, ¿sí? Pero las diferencias entre uno y otro son bien claras. Recuerden que los peloides es material fecal, o sea, ¿ya? Después ahora vamos a ver lo que son los oolitos y los oncolitos. Recuerden cuando uno está estudiando y a veces apela muchas veces a la memoria, pueden confundirse los términos porque son bastante parecidos, tengan cuidado. Porque además los oolitos también se llaman ooides y que suena a peloides, y los oncolitos se llaman oncoides y también ahí puede generar un poquito de confusión. Vean, partamos por los oolitos. Los oolitos, primero que nada, son granos no esqueléticos. Los dos son granos no esqueléticos, recuerden, no son fragmentos, ni los peloides, ni los oolitos, ni los oncolitos. No son granos esqueléticos, la forma es esférica, ¿sí? O subesférica en el caso de los oolitos, y consisten en láminas concéntricas, regulares, alrededor de un núcleo, ¿sí? Este núcleo puede ser cualquier cosa, puede ser un fragmento de un bioclasto, un granito de cuarzo o cualquier cosa que permita que se le vaya generando una serie concéntrica de capas de micrita alrededor, producto de como si fuese una especie de concreción, de crecimiento a partir de un núcleo X. Es el caso de la figura, no pueden ver, si ven una figura un poco bien oscura y luego una segregación de láminas alrededor. Diferencia con los peloides, recuerden, estructura masiva, en este caso no. ¿Qué pasa con los oncolitos? Si vemos las fotos son bastante parecidas, tenemos un núcleo y también tenemos un centro o una serie de anillos que lo rodean de forma concéntrica. La diferencia con los oncolitos y los oolitos, los dos no son granos esqueletales, pero la diferencia de estos últimos es que la laminación de micrita, ¿sí?, es producto de actividad de algas, mientras que en esta es producto de actividades físicas o de procesos físicos. En este caso es la precipitación de láminas debido a actividad de algas, a diferencia de los oolitos. El tamaño es bastante variable, mientras que en uno es de menores a 2 milímetros, acá es bastante variable, puede llegar incluso hasta centímetros, decímetros, y tiene muy mala selección, a diferencia de estos otros. ¿Qué pasa con los oolitos? Los oolitos se generan a partir de fragmentos preexistentes de algún mineral. Por ejemplo, en una playa agarran granitos y el retrabajamiento de las olas genera esta acumulación de láminas de carbonato alrededor de un núcleo. Por lo tanto, tienen una muy buena selección porque están todos los granos sometidos a la misma energía de la misma ola. Mientras que los oncolitos va a depender de la actividad bioquímica que tenga el alga que está generando su capa alrededor. Por lo tanto, en un mismo depósito podemos tener cosas muy grandes y cosas muy chiquitas dependiendo de la colonia de algas que hayan habitado o que estén generando este oncolito, ¿sí? Esa es la diferencia sustancial. Fecas de peces, procesos de retrabajamiento físico y por último crecimiento microbacteriano de algas de forma concéntrica. Ejemplos de ooides, por ejemplo, miren, estos son ooides actuales de las Bahamas. Uno lo ve en una playa y es muy precioso, ¿tá? Y aquí algunos ooides antiguos vistos a microscopio de cómo se ven sus núcleos y sus crecimientos y sus bandas. Bien, veamos un poquito lo que es las distintas características que tienen la conformación de una roca carbonática. Vamos a encontrar dos grandes ítems, que son los intraclastos y los, así, ¿no? Los intraclastos y los extraclastos.
Vamos a ver a qué se refiere. Creo que en algún momento ya lo mencionamos cuando hablábamos de rocas quimiógenas, pero igual vamos a volver a mencionarlo, en este caso vinculado a rocas carbonáticas. Los intraclastos son fragmentos retrabajados, pero de sedimentos consolidados dentro de una cuenca sedimentaria, por acción de corrientes, oleaje, etcétera, etcétera. El ambiente de formación es cualquier ambiente o cualquier zona de plataforma, talud, aumento brusco de energía, etcétera, etcétera. Pero recuerden, dentro de una cuenca. Los extraclastos provienen de fuera de las cuencas. Así, para el otro lado. Los extraclastos provienen fuera de la cuenca. Son fragmentos también redondeados y retrabajados, en este caso generalmente a veces son angulosos, pero ¿de qué provienen? Provienen de la erosión de rocas más antiguas. Esto es muy típico en zonas donde tenemos rocas carbonáticas de distintas edades y estamos en situaciones de climas que podemos estar precipitando rocas carbonáticas actuales, como el caso del Caribe en este caso, actual, ¿no? En el Caribe hay una producción de carbonato actual, hoy, a través de distintos procesos bioquímicos y procesos químicos del agua, porque tenemos temperatura, tenemos presión, tenemos el ambiente, tenemos organismos secretores, se dan todas las condiciones, los arrecifes, todo para que se esté generando carbonato. Por lo tanto, cuando se destruye parte de un arrecife o de una plataforma actual y esos clastos empiezan a movilizarse y tienen evidencia de transporte, se transforman en un intraclasto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en estos ambientes del Caribe también tenemos ríos que llegan al mar y esos ríos vienen del continente. Y adivinen qué tipo de rocas van a estar pasando, porque si estamos en estos ambientes Caribe que llevan millones de años en zonas tropicales, lo que vamos a estar arrastrando son rocas carbonáticas pero más antiguas, que van a tener una composición, una génesis, distintos fósiles. Entonces es muy común encontrar clastos con fósiles más antiguos en rocas más modernas, ¿verdad? Lo que a veces puede generar un poquito de confusión y por lo tanto hay que estar muy atento. Veamos un caso de una foto a ver si queda un poquito más claro. Ahí. Miren, aquí tenemos un caso de intraclastos, en donde pueden ver todos los distintos clastos que tenemos, de distintos tamaños. Fíjense que en este caso esta banda clara que está aquí es un crecimiento, crecimiento de algas, ¿verdad? De algas calcáreas. Tenemos distintos clastos, pero a priori tienen todos una misma composición, a pesar de que no estemos viendo con todo lujo de detalles, se puede ver que tienen una composición similar entre toda la composición. Pero aquí, fíjense que tenemos clastos con una composición carbonática bastante, y luego tenemos clastos con clastos dentro, ¿sí? Lo que quiere decir que este fragmento es arrastrado de una roca carbonática más antigua, ¿ah? Y puesto en una roca más moderna. Esto lo que genera es muchas veces un problema un poco bioestratigráfico porque uno encuentra fósiles y asume que la roca tiene tal edad y en realidad es un retrabajamiento de fósiles más antiguos. Pero eso es un poco la diferencia entre un intraclasto y un extraclasto. Aquí tenemos fragmentos de los fósiles que generaron los clastos, tenemos fragmentos por ahí sueltos en distintos lados, mientras que aquí tenemos fragmentos de rocas que contienen esos fósiles. ¿Ah? Esa es un poquito la diferencia sustancial entre un intraclasto y un extraclasto. Estoy aprendiendo. Bien. Vamos, antes de seguir avanzando con las rocas carbonáticas y ver un poquito más de su génesis, vamos a ver un grupo emblemático de organismos generadores de carbonato, que son los estromatolitos, que me imagino que ya los escucharon nombrar, y si no los escucharon nombrar alguna vez en la carrera, los van a escuchar próximamente y muchas veces más. ¿Sí? Los estromatolitos son algas, son matas en realidad de algas que se conocen como cianobacterias. Están desde los orígenes de la Tierra, su apogeo es en el Arqueano incluso, en donde tenemos una atmósfera que no era oxidante,
¿Qué quiere decir esto? Que no había oxígeno en la atmósfera y la atmósfera estaba compuesta principalmente por CO2. Por tanto, no había mucha vida en esa ocasión. ¿Qué pasa con los estromatolitos? Estas cianobacterias son un poquito particulares porque ellas consumen CO2. A diferencia de nosotros que consumimos oxígeno, ellas consumen CO2 y en el proceso de respiración queman el CO2 para liberar oxígeno. Los estromatolitos son los responsables del gran cambio que sufrió la atmósfera en el Arqueano de pasar de una atmósfera reductora a una atmósfera oxidante como la que tenemos hoy en día. Y gracias a ellos estamos en este momento nosotros aquí en el planeta Tierra y todos los demás seres vivos. Los estromatolitos, al cambiar su propia atmósfera, prácticamente que se hicieron su propio boicot desde cambio climático y sufrieron una extinción bastante grande. A pesar de que hay algunos grupos que sobrevivieron en algunas zonas particulares del planeta, su gran apogeo se vio disminuido drásticamente una vez que hicieron el cambio de la atmósfera, debido a que no podían respirar más. Pero en el momento en que ellos estaban, eran los únicos y tuvieron un gran apogeo por el hecho de que no tenían ningún depredador ni nada que los limitara, tenían prácticamente que el planeta para ellos solos. ¿Sí? Hay distintos tipos de estromatolitos y se clasifican principalmente en función de su forma. Vamos a tener algunos que son verticales, ¿tá? O hemisferoides, como estos que están aquí, que dependiendo del punto los podemos ver un poco así, como en esta zona de acá, ¿verdad? Vean que generaban como pequeñas matas ascendentes, ¿verdad? O si lo estuviésemos viendo de arriba, los veríamos así, que son los parecidos a un oncoide, ¿verdad? Vean, entonces vamos a distinguirlos y vamos a clasificarlos en función de su forma, vamos a tener conophytum, etcétera, etcétera, dependiendo de su... Como esto no es paleontología, no los voy a aburrir con eso. ¿Qué significan estas bandas? Estas bandas significan en el fondo precipitación, son bandas de precipitación, son bandas de crecimiento. A medida que los estromatolitos iban en su proceso de crecimiento, lo que iban haciendo es consumían CO2 y ese CO2, mientras producían oxígeno, generaban carbonato. Y ese carbonato iba quedando en bandas que iban creciendo unas por encima de las otras y por lo tanto eran como prácticamente como los anillos de crecimiento de un árbol. Iban a ir subiendo y aumentando su volumen y aumentando su altura en función de su crecimiento. ¿Sí? Eran organismos que generalmente vivían en aguas no muy profundas, ¿sí? Y que formaban como una especie de paleoarrecifes en su momento, ¿verdad? Bien, algunos conceptos clásicos que ya hemos visto con respecto a los carbonatos. Bueno, hemos visto que los conceptos clásicos son de rocas carbonáticas autóctonas, como las que estábamos mencionando, que provienen biógenas, químicas o metasomáticas, o algunas alóctonas propias de la cuenca, como el caso de y en este caso de las rocas alóctonas que tienen un proceso de transporte, las podemos nombrar en función, haciendo alusión al tamaño de grano con el cual están formadas. ¿Qué podemos entender? Podemos tener las calcirruditas, las calcarenitas o las calcilutitas o calcipelitas en función de que tengan más o menos algunos aportes de sedimentos o no. Bien, vamos a entrar a la clasificación de rocas carbonáticas, ¿sí? Vamos a ver algunas clasificaciones. Vamos a hacer una serie de clasificaciones. Hay muchísimas clasificaciones de rocas carbonáticas. Vamos a ver las más utilizadas y luego les vamos a decir, les voy a presentar la que utilizamos nosotros en el curso y que probablemente sea la que utilicen en un futuro en otros cursos. No quiere decir que las otras no se utilicen, todo lo contrario, se utilizan, pero por lo tanto, como hay muchas, a diferencia de otras que ya están más homologadas, como por ejemplo las areniscas, que uno utiliza la clasificación de Petillon o Petillon que modifica DOT, etcétera, etcétera, en los carbonatos todavía hay quienes usan una o quienes usan otra clasificación. Por eso vamos a mostrarles las principales y luego vamos a decirles como que el top 5, digamos, de clasificaciones.
El primero que tenemos es Folk, en 1962. ¿Sí? La clasificación de Folk en 1962 emplea los componentes que participan en la roca y que aparecen en proporciones superiores al 1%. Menos del 1% no los considera. Aquí tenemos, por ejemplo, si una roca tiene 70% de, como ejemplos, ¿no? 70% de oides, 30% de esparita y le va a llamar una oesparita. 70 de esparita, 30 de oides es una esparita oolítica. 80 de esqueletales y 20 de micrita es una bio-oligomicrita y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema con esta clasificación? Ventaja y desventaja de la clasificación. La ventaja es sumamente descriptiva, ¿verdad? En el fondo uno lee el término y ya sabe de qué está compuesta la roca. No hay que hacerse idea o tener gran imaginación o ser un gran geólogo, porque realmente el nombre de la roca es como una descripción de la roca, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, si no podemos describir bien la roca o la describimos mal, el nombre va a llegar a una clasificación errónea. Y el otro problema que tiene es que se ha demostrado de que las rocas carbonáticas generalmente no tienen dos compuestos, tienen más, tienen 3, 4, 5, hasta 6 compuestos distintos. Entonces, nombrar una roca con 6 nombres para solamente nombrar la roca es algo bastante impráctico, ¿sí? Como el último caso que tiene 60 pele, 30 esparita y 10 micrita, se llamaría una pelesparita oligomicrita, y si tuviese más cosas habría que seguir agregándole apellidos. Esto genera caos a la hora de como de rigor científico. Por lo tanto, Folk está hoy en día, si bien hay gente que todavía la usa, está dentro de en el puesto número 5. Fíjense aquí tenemos el cuadro completo de Folk y los nombres son un poquito, la combinación de todos estos nombres es bastante impráctico. Bueno, ya entrando en el top, encontramos también en 1962 a Dunham, ¿sí? La clasificación de Dunham, primero que nada, se utiliza muy frecuentemente. Es una de las clasificaciones más utilizadas, ¿sí? Es bastante sencilla, es práctica, es descriptiva, no genética, y tiene nombres bastante fáciles de nombrar, aunque tiene sus desventajas y ahora las vamos a presentar. Primero que nada, ¿cómo entramos a la clasificación de Dunham? Ya que es una de las clasificaciones más utilizadas, vamos a nombrar un poquito cómo se usa. Bueno, Dunham clasifica las rocas en función, primero de nada, su textura. Y en función de su textura, clasifica las rocas en dos grandes grupos. Las rocas que tienen textura reconocible, las que están de este lado, aquí les voy a señalar con el mouse. Y si la textura no es reconocible, es porque la roca está formada principalmente por compuestos químicos o por precipitación química, ¿sí? Del mar. Y estas rocas son las calizas, por ejemplo, cristalinas, o las dolomías cristalinas, carbonato de calcio o carbonato de magnesio. Pasa a ser una textura no reconocible, es cuando tenemos texturas cristalinas, ¿sí? Y esas texturas cristalinas pasan a ser una caliza cristalina. Pero ¿qué pasa si la textura depositacional es reconocible? Tenemos una textura, vemos que hay evidencias de transporte, que no son solo cristales, hay evidencias de transporte. No podemos llamarle cristalina, según Dunham, tenemos que entrar a la otra clasificación. El siguiente apartado que hace Dunham es en función de los componentes que nosotros vemos. Si hiciéramos la analogía con las rocas detríticas, sería ver si nuevamente tenemos esqueleto y matriz. Algo parecido hace Dunham. Entonces dice, ok, ¿cuáles son sus componentes? Sus componentes son alóctonos, o sea, son componentes no ligados durante la depositación. ¿Qué quiere decir no ligados durante la depositación? Son componentes que son meteorizados y erosionados, ¿sí? O son componentes que ya estaban ligados, como por ejemplo un arrecife, ¿sí? O un coral, que son distintas celdas o distintas espículas de corales
compuestas de carbonato, una como una especie de enramillado de red tridimensional. Eso sería un componente ligado, o raíces, por ejemplo. Si ese es el caso de las raíces o de los corales, que los componentes están ligados y los componentes son autóctonos del lugar, o sea, están in situ, no están transportados, sino que están in situ, pero no son cristalinas, la roca se llama Bonestone. Bien. Pero ¿qué pasa si no están ligados? Bueno, seguimos subdividiendo. Y la siguiente subdivisión es en función de los porcentajes de componentes. Entonces vamos a ver primero aquellas rocas que tengan componentes mayores a 2 milímetros, ¿sí? Que en el fondo es una composición bastante parecida a la que hace Juden y Wentworth, ¿sí? En función para las arenas. ¿Sí? Recuerdan que tenemos las gravas para mayores a 2 milímetros y luego tenemos arenas por debajo de los 2 milímetros. Lo que dice Juden es, tenemos menos del 10% de rocas, de compuestos, perdón, mayores a 2 milímetros, sí. Entonces, si tenemos eso, vamos a entrar acá, con micrita o sin micrita. ¿Qué pasa si tiene micrita? O sea, ese lodo, ese tamaño arcilla, obviamente menores a 2 milímetros. Si tiene arcilla, lo que va a preguntarle Dunham es si esa arcilla es fango sostén, o sea, es matriz sostén o es clasto sostén. Si es matriz sostén y tiene menos del 10% de esqueletos, la roca es un mudstone. Mud es barro en inglés, para que se vayan haciendo una idea, que correspondería más o menos a lo que sería una lutita, pero de composición carbonática. Si tiene más del 10% de granos o de esqueleto, pero sigue siendo matriz sostén, estaríamos en un waxstone. Y fíjense que waxstone alude a los huaques, a las graubacas de Petillon, que tenían más del 15% de matriz y otros clastos tamaño arena. En este caso no es el 15, sino que es el 10. Y luego va a aquellas que ya siguen siendo, aquellas que ya no son matriz sostén, que ya son clasto sostén, pero que obviamente tienen más del 10%, si son clasto sostén, se les denomina Paxton, y si son clasto sostén, pero no tienen matriz, que puede pasar que la roca no tenga matriz, se les denomina Grainstone. Recapitulando, pura micrita, Mudstone, micrita con algunos restos esqueletales o algunos restos transportados ahí dando vuelta, pero menos del 10%, es un waxstone. Una roca que tiene más del 10% de esqueleto, pero que es clasto sostén, pero igual tiene micrita metida ahí en el medio, es un Paxton de empaquetamiento. Y aquel Paxton que no tiene matriz, que no se le ve la micrita, sería un Grainstone. Los Bonestone son para bioconstrucciones y las calizas cristalinas para cuando tiene textura cristalina. ¿Cuál es el problema de esta clasificación? El problema de esta clasificación es que utiliza tanto vocablos en inglés como en español, ¿sí? Y eso genera a veces confusión. Y por último, que no define granulometrías precisas. Habla siempre del más del 10%, menos del 10% de granos, pero no habla de granos. O cuando está hablando de los Bonestone, no especifica qué tipo de organismo es. Y por lo tanto deja una ventana bastante abierta para la gran gama de rocas carbonáticas que existen en la naturaleza. ¿Cómo se modificó la clasificación de Dunham? Y aquí vino los últimos autores, estos son los que están rankeando más arriba en el DOM, es como un bonus track. Vino Avery Clovan en 1972, prácticamente 10 años después de Dunham, y lo que hizo es modificó la clasificación de Dunham y agregó otros campos que son más específicos. Mantiene las tecalizas cristalinas, como pueden observar, pero el resto, por ejemplo, los Bonestone, que es este campo de aquí, los diferencia entre organismos que entrampan fango, los Bafton, los que ligan fango, que serían los Flintstone, o los que forman un armazón como los corales, que serían Framstone. Entonces uno ya puede empezar a diferenciar los tipos de organismos o los tipos de bioconstrucciones.
Con respecto a las que tienen un poquito más de entre matriz y esqueleto, mantiene los Milestone, los Waxstone, los Paxton, los Greystone. Pero eh, hace otra componente distinto en donde genera también, cuando ya tiene más del 10% de mayores a 2 milímetros, que quiere decir que tiene más del 10% de clastos tamaño grava de composición carbonática, define con fango sostén los flowstone y con grano sostén los rootstone. Sería como una especie de conglomerado matriz sostén o conglomerado clasto sostén, pero siempre de composición carbonática. Esa es un poco la diferencia y las modificaciones que realiza Embry y Clowan a la clasificación de Dungan. Bien, ya un poquito para terminar, para que no sea tan largo el video, les voy a dejar un poquito de información sobre los ambientes carbonáticos. Si nunca fueron al Caribe, se les va a complicar un poco, así que una buena salida a terreno podría hacer que programaran una buena salida a esos lugares. Yo me anoto sin problema. Los principales los principales ambientes van a ser los arrecifes, o lo que se denomina en inglés reef, ¿sí? Estos arrecifes, hay distintos tipos de arrecifes, hay distintas formas de arrecifes, en donde vamos a tener, como pueden ver en las figuras, vamos a tener algunos arrecifes en forma de pináculos, otros arrecifes en forma de barreras, u otros arrecifes en forma de atolones. Ahora los vamos a especificar un poquito más claro cada uno de ellos. Los ambientes son generalmente de aguas bastante someras, no son aguas profundas, ¿sí? Porque recuerden que si aumentamos la profundidad del agua, perdemos los carbonatos por la curva de compensación de la calcita. Lo primero que tenemos son las rampas carbonáticas o las plataformas carbonáticas, ¿sí? Son plataformas y taludes. ¿Cuál es la plataforma? La plataforma es cuando uno ingresa al mar antes de llegar al talud, que es la zona de mayor pendiente que uno tiene antes de llegar al fondo oceánico. Bien, antes de llegar al talud, toda esa esplanada es lo que se denomina como plataforma o rampa carbonáticas, ¿sí? Hay distintos tipos de rampas. Hay algunas rampas, vamos a correr la foto para que puedan ver bien. Hay distintos tipos de rampas, están estas rampas de aquí, como por ejemplo, que pueden ver que son rampas con una inclinación bastante pronunciada, estamos hablando de 30 a 35 grados, ¿verdad? En donde generamos la rompiente de la ola, generamos pequeñas albúferas que son zonas con agua estancada, donde también precipitan carbonatos, etcétera, etcétera. Y tenemos un flujo de barro hacia las profundidades, en esta casa, porque las olas rompen y hay una corriente submarina que baja y lleva a aguas profundas. Tenemos la plataforma mismo, esta es la rampa que tiene forma de rampa, la plataforma en donde vamos a tener una especie como de escudo, como de plataforma, como de zona chata, en donde se van a generar, por ejemplo, aquí la planicie mareal, puede generarse alguna albúfera, ¿verdad? Aquí tenemos la zona de rompientes, aquí tenemos una barrera de arrecife, o sea, nosotros tomamos sol aquí, acá vemos el agua tranquila, que es donde están todos los peces arrecifales, aquí tenemos los corales y aquí tenemos mar adentro, ¿tá? Que cuando nosotros vemos aquí las fotos, ¿sí? Las fotos que están acá, esta zona de aquí donde dice albúfera y donde tenemos el patch reef y las barras, son las zonas de colores bien claros, mientras que las zonas de agua profunda son los colores oscuros. Y por último tenemos las plataformas aisladas, ¿sí? Que son como el caso que se observa aquí, en donde tenemos el continente, tenemos una cubeta o una cuenca, tenemos una zona emergida, ¿tá? Que puede ser esto, y luego tenemos aguas profundas nuevamente. Con respecto a las rocas carbonatadas, y a modo casi que de resumen, vamos a decir que siempre y cuando sus rasgos texturales, depositacionales, sean reconocibles, en muestra de mano, van a ofrecer muchísima información. Son unas rocas muy buenas para estudiar para poder entender los paleoambientes en donde se depositaron, debido a que tienen una interacción muy buena con los ambientes exógenos de zonas de poca profundidad y especialmente con la biota, con lo que es los organismos que secretan carbonato. Por lo tanto, nos van a dar mucha información con respecto a
una reconstrucción paleoambiental de la zona. Además de que están controlados por buena temperatura, por pH, por EH, por profundidad de agua, por oxígeno 18, por isótopo de oxígeno, entonces nos dan un background de información muy grande para poder hacer reconstrucciones paleoambientales, así que no le hagan el quite a las rocas carbonáticas, ¿sí? Las interpretaciones se hacen tomando referencia modelos actuales de precipitación carbonática, por eso les decía que es muy bueno ir al Caribe como salida de terreno, y se generan distintos conceptos que se denominan, por ejemplo, microfacies. ¿Por qué microfacies? ¿Se acuerdan del término de facies? Que era una serie era atribuible a el arreglo que tenían los componentes de una roca detrítica, esqueleto, matriz, cemento, poros, todo, fósiles. ¿Por qué microfacies en las rocas carbonáticas y no facies? Porque las rocas carbonáticas, todo su esplendor, toda su información, generalmente lo entregan a través del microscopio y por eso el término microfacies. Si las rocas carbonáticas en muestra de mano pocas veces ofrecen tanta información como se lo puede sacar la información a través de microscopios, donde se pueden hacer un montón de técnicas de tinción para saber porcentajes de carbonato de calcio versus magnesio, hasta organismos de los más variados y bonitos que puedan haber. Es tan importante la clasificación de rocas carbonáticas al microscopio que en muchas universidades existen, además de sedimentología, casi como una rama, como un curso paralelo y obligatorio, petrografía carbonática. Incluso puedes tener un curso de petrografía sedimentaria y separado uno de petrografía carbonática por la cantidad de información que te pueden arrojar bajo el microscopio. Con respecto a los datos paleontológicos que te puedan entregar, qué tipo de organismos habitaron, los faunas, la diversa fauna, la flora, las huellas fósiles, etcétera, etcétera, connotaciones ecológicas, etcétera, etcétera. Y con respecto a los datos petrológicos, los tipos de partículas, por ejemplo, oides, si son en zonas de oleaje o no, los aspectos de la fábrica como el empaquetamiento, relaciones, clasificación, los tipos de cementos, porosidades, etcétera, etcétera. Bueno, ya los mencionamos. Como conclusión general de estos carbonatos casi netamente marinos, los que hemos visto, el hecho es que existan nos indica sí o sí climas cálidos, con muy poca cantidad. Son muy raros los carbonatos con climas fríos. Hay casos muy excepcionales, pero generalmente están asociados a temperatura como condicionante necesaria para su precipitación. La presencia de micrita que hay en un carbonato nos indica sedimentación de aguas tranquilas. ¿Por qué? Porque es lodo y por lo tanto va a tender a decantar, al igual que las lutitas. O sea, necesitamos ambientes tranquilos. Los ooides, zonas de alta energía, retrabajamiento. Los extraclastos, proximidades de áreas emergidas que están sometidas a meteorización. Los ostrácodos, por ejemplo, que son organismos secretores de carbonatos, vivían en ambientes marinos y o continentales, pero en general en zonas bastante profundas, lo más profundo que podíamos tener dentro de los organismos secretores de carbonatos. Mientras que las algas calcáreas o las carofitas son uno de los pocos organismos secretores de carbonato de agua dulce que como yo les mencionaba. Vamos a ver por último el ejemplo de carbonatos continentales. Estos carbonatos continentales son denominados suelos carbonáticos o también caliches. Y aquí hago yo también un paréntesis porque el término caliches a veces en Chile suele entenderse por otra cosa, porque históricamente en Chile los caliches eran las sales, nitratos, las evaporitas, se le decía caliche. O sea, uno es muy normal ir a estos pueblos o ciudades del interior del norte de Chile y mencionarles el caliche y para ellos el caliche es la sal. ¿Tá? En nuestro caso de geología el caliche es otra cosa, que es un suelo carbonatado. Se le dice caliche, se le dice calcretas también. ¿Sí? Son los carbonatos típicos en regiones continentales, áridas, con precipitaciones que varían, fíjense en que entre 200 y 600 milímetros anuales, muy escasas, y en que la evaporación excede la precipitación. Por lo tanto, nosotros en la región de Atacama tenemos este tipo de suelos. Es más, la foto que ustedes están observando es una foto de la región de Atacama.
en esos acantilados que pueden observar yendo para Bahía Inglesa. Por lo común aparecen en planicies de inundación o en planicies fluviales, pero también en algunos ambientes eólicos. Son carbonatos pedogenéticos. ¿Qué quiere decir la palabra pedogenético? Formados a través de suelos, o sea, tienen un mecanismo de formación bastante similar a la formación del suelo. Representan horizontes iluviales, o sea, en donde penetra esa poca agua que precipita, penetra, se evapora y deja el contenido en sus sales, ya que el agua meteórica se enriquece en sales y como la tasa de evaporación excede la de precipitación, se evapora y precipita esas sales carbonatando el nivel freático en donde quedó alojado, digamos, esa agua. Y por lo tanto, es es una buena herramienta para poder observar paleosuelos. ¿Por qué? Porque el suelo tiene muy poco potencial de preservación en el registro geológico, pero cuando lo sufre este tipo de fenómenos como fenómenos ferruginosos o en el caso de los carbonatos, fenómenos de carbonatización o de caliche o de calcretas, podemos observar incluso los restos de raíces, de plantas y nos da un poquito también un pantallazo de la historia que teníamos en tiempos pasados. Así que también son importantes por eso. Eso sería todo por la clase de rocas carbonáticas. Fui un poquito rápido porque si voy muy lento el video se hace muy largo y después ni siquiera lo voy a poder subir a ninguna plataforma. Pero no obstante, igual vamos a tener el próximo martes un espacio de consultas para que podamos aclarar algunas dudas con respecto a esta cápsula y cápsulas anteriores que hemos subido sobre las distintas clasificaciones de roca. Les dejo algunas eh, fuentes que pueden consultar, que están online, como trabajos o el curso de petrografía de profesor Claudio Gauchar. También algunos libros, como por ejemplo Seley, que también está online, ¿sí? Ese hay que buscarlo un poquito más, está el PDF, o incluso las cátedras de sedimentología de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata, en el curso de uno de los sedimentólogos más renombrados en Latinoamérica y en el mundo, como el señor Spalletti, los cuales se los recomiendo mucho que puedan ver porque todas sus diapositivas están también gratuitas en la página de la Universidad de La Plata. Eso es un poco el video de hoy, no me extiendo más, así que nos vemos, bueno, se los dejo para mañana, pero nos vemos el martes que viene en una charla de Meet para aclarar dudas. Nos vemos, hasta luego.